Mi querido Alex Díaz, te saludo con mucho entusiasmo. Querida estrella, allá en Washington, te saludo esta mañana. Querido Pedro, amigos de Central FM, ¿cómo están? Los saludamos desde esta hermosa ciudad de Washington, D.C., donde sin duda se están pasando muchísimas cosas, y me gustaría titular esta entrevista o este comentario, Pedro, como crisis en la frontera. Sí. Como todos sabemos, Pedro, estamos viviendo probablemente tiempos únicos en la historia de la relación migratoria entre México y los Estados Unidos. El número de detenciones por las autoridades migratorias se cuentan por centenares diariamente. De hecho, el principal centro de detención en El Paso, Texas, se encuentra completamente rebasado en su capacidad, pero inclusive se habla de por encima de un 400%. Ya no hay lugares en los albergues, en las iglesias, en la Casa de la Anunciación, etcétera. Si bien es cierto, Pedro, que este fenómeno migratorio se venía presentando de forma muy discreta, paulatina y progresivamente desde aproximadamente la primavera del año 2014, con la llegada de las primeras familias de migrantes centroamericanos a la frontera entre México y los Estados Unidos. No se habían registrado estos números masivos tan importantes. Algunos integrantes de la patrulla fronteriza dicen que nunca habían visto números similares. Hace solo unos días, Pedro, el comisionado de la patrulla fronteriza, el señor Kevin McKellen, reportó que anteriormente 4,000 inmigrantes en custodia era un número muy grande en relación a los estándares de detención. 6,000 se consideraba un número crítico. En estos momentos, Pedro, Beto, amigos, existen 13,400 inmigrantes detenidos, lo cual refleja, Pedro, cifras verdaderamente alarmantes. ¿Qué opinas al respecto, Pedro? Creo que hemos llegado a un extremo que presenta una crisis de relación en todo lo que en el tema migratorio puede asimilar no solamente Estados Unidos, sino México y los países de América Central. Y creo que habría que darle un giro a la problemática, porque no nada más es lo que pasa, creo, en la línea fronteriza, sino toda la serie de historias que fuerzan a muchas personas a la migración como tal. Es como la pandemia de pobreza en África que voltea a ver hacia Europa. Aquí estamos viendo una situación similar. ¿Dónde está el Potosí? Bueno, el Potosí está en los Estados Unidos. ¿En dónde está la escasez? South of the border. ¿Cómo le podemos hacer para paliar esta situación? Porque es presente, pero también si lo proyectamos sin hacer nada, el día de mañana será habrá un proceso violento que se está construyendo con los minutos, Alex. Y esa es la parte que yo creo que tendríamos que abordar. Lo comentas con gran pertinencia, Pedro, y para ponerlo en perspectiva, el tamaño del problema, nada más para ponerlo en números, en el año fiscal 2018, que como tú sabes en los Estados Unidos a nivel gubernamental termina el 30 de septiembre cada año, cerca de 400,000 migrantes fueron detenidos. Se estima que en este año fiscal, que sería en septiembre del 19, podría llegar a 1,000,000 de detenidos en la franja fronteriza del lado de los Estados Unidos. Pero entonces son cifras alarmantes que verdaderamente nos invitan a la reflexión. Tan solo el pasado mes de marzo hubo cerca de 100,000 detenciones, pero ninguna ciudad fronteriza se ha visto más afectada por la llegada masiva de migrantes que la ciudad de El Paso, Texas, que tú conoces muy bien y has hecho ese cruce fronterizo en varias ocasiones. Cientos de familias se encuentran apostadas debajo del puente Paso del Norte, que es el famoso puente del centro de la ciudad de Juárez, que conecta Juárez con El Paso. Y según la Casa de la Anunciación, en El Paso, Texas, el periodo de espera de las familias es de hasta 5 días, es decir, un periodo entre 3 y 5 días, con un máximo de 5 días, para ser procesados por las autoridades de inmigración de los Estados Unidos. Es importante también, Pedro, destacar que desde que el presidente Trump inició su política migratoria, el número de arrestos de personas con antecedentes criminales definitivamente ha aumentado, es decir, ha tenido un efecto positivo
según las intenciones del presidente, lo cual la gente aplaude y ve con beneplácito el hecho que haya implementado, porque pues la frontera es más segura. En 2015 se aprendieron 3.359 personas con antecedentes criminales y en el año 2018 871, lo que habla de un aumento en el número de aprehensiones, y obviamente la gente con antecedentes criminales ya se anima menos a cruzar esta frontera y la gente lo ve muy bien. Con estas cifras, las opiniones inclusive de algunos opositores, Pedro, piensan que en este sentido el presidente Donald Trump está haciendo un buen trabajo. Por otro lado, es importante mencionar que la mayoría de los grupos que alcanzan la frontera están compuestas por familias, es decir, la demografía ha cambiado, la estructura de la población migrante está cambiando, inclusive y desafortunadamente algunos grupos de adultos utilizan a niños que no necesariamente son sus hijos como escudos para poder pasar como familias y poder pedir este ansiado asilo hacia los Estados Unidos, Pedro. Aquí me estás hablando de números muy concretos, de estadísticas iguales y de el tema de las detenciones con antecedentes penales me queda claro, pero de todas maneras, fíjate, hay muchas personas que en su paso al otro lado, lo que no habían incidido en una tentación sobre la penalidad, sobre cometer acciones que fueran susceptibles a un acto de justicia y de señalamiento, pasan del otro lado y bajo las circunstancias que se presentan del otro lado, entonces delinquen. Y ahí el problema se trastoca. Es una línea muy delgada entre la legalidad y la ilegalidad, y esta última cifra, esta última que manejaste, a lo mejor en las circunstancias prevalecientes en el lado norteamericano, entonces esto obliga a personas a delinquir, y entonces la casuística, bueno, nada más te voy a dar una reflexión. Dentro de la población carcelaria en la Unión Americana, ¿cuántos son de origen hispano? Exacto. ¿Eh? Es correcto, sí, tienes toda la razón, inclusive muy pertinente tu análisis, Pedro, porque ahí podríamos avalar la retórica que en varias ocasiones tú y yo hemos manejado en Central FM de la importancia del componente médico, el screening famoso, el monitoreo médico para todos los migrantes, con la intención de tener no solamente una población más sana migrante, sino que ellos mismos, los migrantes, estén más conscientes de sus problemas y los atiendan a tiempo. Claro. Ahora, otra cosa muy importante, Pedro, que no podemos soslayar, el bloqueo a nivel de las líneas o de los cruces fronterizos, que ha aumentado hasta en 5 horas a nivel particular en los carros, en las líneas convencionales, y hasta 2 horas en la línea express, es decir, la Sentry, pues es la razón por la cual nos damos cuenta y se sabe que se ha tenido que enviar un número importantísimo de agentes de la patrulla fronteriza, del CBP y del ICE, para poder atender toda la franja fronteriza, y eso hace que menos personas estén disponibles para atender las líneas de cruce. Por eso está estrangulada ahorita la circulación, y en camiones comerciales de envío de mercancía hacia los Estados Unidos, ya de trabajo terminado, son hasta 12 horas, Pedro, lo cual está poniendo en riesgo y en jaque particularmente el principal motor económico de Ciudad Juárez, de que es la industria maquiladora, con cerca de 280,000 empleos. Sí. Entonces, todo este tipo de cosas tiene múltiples efectos, no solamente a nivel migratorio, pero también a nivel comercial, y esto en realidad está generando un problema de dimensiones inusitadas, Pedro. Alex, no puedo más que coincidir contigo. Tienes ahí los argumentos avalados con los datos, que yo creo que esa es nuestra función en Central FM. Me da una idea muy clara de la perspectiva de la problemática y cómo la estamos hoy no solamente viendo, sino enfrentando. Y sobre todo, pues esto
es muy sencillo, proyéctalo al futuro y nos vamos a dar cuenta de que o hacemos algo que inhiba esta problemática o vamos a tener un problema creciente. Fíjate, yo estaba recordando hace 3 días que se celebraba un día como hoy, pero bueno, como anteayer, 1946, que en Europa se implantó un plan Marshall para la recuperación de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. Yo me pregunto, ¿no habría la necesidad de hacer un plan equivalente para países de América Latina bajo este proceso que no pasó por una guerra, pero sí por una devastación? Es decir, el mundo desarrollado tiene la obligación moral y sobre todo la obligación humana de tenderle la mano al mundo subdesarrollado, ¿o no? Es decir, se va a seguir concentrando. Completamente de acuerdo, Pedro, y sin duda le pegaste el clavo porque fue uno de los motivos de mi visita a Washington. Me he reunido con gente muy interesante, pensante, grandes pensadores por este lado, que han coincidido con algunas ideas que se han vertido sobre la mesa. Y verdaderamente eso es lo que hay que hacer, es decir, hay que mostrar ambas voluntades de ambos países precisamente para generar un plan de rescate a una situación, una crisis humanitaria que está rebasando todo nivel de entendimiento y que está teniendo consecuencias épicas. Y esto nada más es la punta del iceberg, Pedro. Entonces es importante que tomemos decisiones consensadas, con gente pensante, a nivel de las relaciones exteriores, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es importante decir que Estados Unidos tiene una frontera sur y México también tiene una frontera sur. Claro. Tenemos que tomar cartas en el asunto y ¿por qué no, Pedro, pensar en la posibilidad de lo mismo que se ha hecho con este screening y con este programa de panelismo que tú conoces al dedillo, Pedro? ¿Por qué no lo pudiéramos empezar también en la frontera sur? Creo que eso liberaría y relajaría mucho las tensiones de la relación bilateral en muchos sentidos, le daría certidumbre a ambas naciones en todos los sentidos, incluyendo el sentido humanitario, médico, epidémico, etcétera, y de salud pública, y podríamos ayudar de una forma sumamente importante para que ambas naciones estén más tranquilas, inclusive a las naciones de los países centroamericanos tengan información de su propia población y que a todos les vaya bien, incluyendo o empezando con los propios migrantes, que en este caso son los más importantes, Pedro. Thank you very much, boss, por tu presencia aquí. Es un placer, Pedro. Por último, te digo rapidísimo que a raíz de este estrangulamiento de la frontera y hacía mucho que no pasaba esto, está teniendo que llegar una cadena de suministro urgente en aviones de diversos destinos que van desde Ohio, Laredo y otros lugares a Ciudad Juárez para llevar este suministro a la industria maquiladora, que es el principal motor de Ciudad Juárez. Te agradezco mucho, Pedro, estoy a tus órdenes y te mando un caluroso abrazo desde Washington. Gracias, un abrazo, y recuerdo con mucho cariño nuestra última presencia juntos allá en Washington cuando estábamos todavía en el marco de la campaña presidencial. Lo recuerdo con gran cariño, de verdad. Nuestras reuniones ahí con los congresistas en el Capitol Hill no se me van a olvidar nunca en la vida. Te mando un abrazo cariñoso. Igualmente, Pedro, un abrazote. Gracias. Gracias. Bye bye. Oye,